Buena gente, acá estoy de vuelta. Segundo videito de la primer unidad, primer trabajo práctico de Física 2 del 2B1. En el primer videito arrancamos con el concepto de temperatura, cómo se mide y la utilización de distintos termómetros, ¿sí? También el caso especial de cómo manejar saltos térmicos, además de temperaturas absolutas. En esta parte del video vamos a ver las últimas filminas de la parte 1 de PowerPoint que ustedes tienen. Les voy a compartir la pantalla. Ahí estamos en el infinito. Me fui. Bien. Espero que estén viendo esto. Bien, la segunda parte, yo ya les había adelantado en el videito anterior que íbamos a trabajar con particularidades de la materia en relación a los cambios de temperatura. Lo que se ve ahí en la foto, en clase presencial podemos generar una charla y tratar de pensar qué es eso que estamos viendo ahí en esa situación. Como esto es un videíto, no le voy a meter más suspenso, le voy a contar qué es eso. Bien, eso es un puente, ¿verdad? Y lo que tiene ahí, toda esa parte dentada de metal, es un arreglo ingenieril que se hace para que el puente en cuestión no, mejor dicho, sea adaptable o pueda sufrir altos cambios de temperatura sin romperse. ¿Por qué digo esto? La materia en general, y lo vamos a tomar como una generalidad, pero también vamos a decir que hay casos que funcionan al revés. En general, cuando sube la temperatura hay una amplitud de volumen, ¿sí? De las dimensiones de un cuerpo, al aumentar la temperatura, se amplían, ¿sí? Imagínense con el modelo que estamos trabajando en donde atómicamente la materia adentro está constituida por un montón de moléculas que están vibrando y están con su energía interna, y dijimos que la temperatura era una medida de la energía interna que tenía, y mucha parte de esta energía interna tiene que ver con la vibración de las moléculas, ¿sí? Cuando veamos gases por ahí se va a ver más claro, pero un incremento de la temperatura aumenta esta vibración, y macroscópicamente se observa este efecto de ampliación de la temperatura, ampliación de las dimensiones de la materia, ¿sí? En el caso de un puente como este, si en un día de verano de 40 grados el asfalto se amplía, lo que pasa es que se va a levantar, ¿sí? Como pasa en muchas calles también que vemos por ahí, como se levantan las partes de asfalto, ¿sí? Eso también en la práctica, cuando ustedes circulan por la calle, hay un tipo de asfalto en donde se tiran bloques, y en el medio, entre bloque y bloque, se le pone un tipo de asfalto que es mucho más viscoso, lo que hace, más elástico. Lo que hace eso es, entre bloque y bloque se deja una distancia y se pone ese material, ¿sí? Ese material lo que va a hacer va, por un lado, aguantar los crecimientos y decrecimientos de la materia cuando en verano hay 40 grados y cuando en invierno hay -5, ¿sí? Eso se va a ampliar y se va a achicar. Entonces ese espacio que dejamos entre bloque y bloque va a servir para que se produzca ese desplazamiento. Y además, ese material flexible no deja un hueco, ¿no? Porque también no queremos poner bloques y que haya un pozo en el medio simplemente para que las dimensiones esas ocupen ese espacio. Entonces ese es el material flexible que se pone ahí, o cuando se arreglan las calles también, que se tira ese tipo de brea, es para eso. Bien. Pasando un poco más al modelo de este fenómeno de ampliación con la temperatura, vamos a decir que va a haber una expansión térmica en función de un salto térmico. Esto es una expansión lineal, la que vamos a ver acá, o la que se ve acá en esta foto, y el delta L es un cambio de longitud. Nosotros vamos a calcular cuánto se agranda o cuánto se achica a partir de conocer un alfa, que es un coeficiente térmico de expansión,
el L0, que es la longitud inicial, y el salto de temperatura, ¿sí? Con esos tres valores, o sea, cuánto medía en un inicio, cuánto creció la temperatura, cuánto bajó, y ese alfa, que es un coeficiente propio del material, es un indicador de la sensibilidad al salto térmico que tiene. Un material va a ser más o menos sensible al cambio de temperatura, no todos los materiales van a crecer en igual proporción ante un mismo salto de temperatura. Entonces ese alfa nos da esa sensibilidad, se llama coeficiente de expansión térmica. Tiene unidades de centígrado a la menos 1. Fíjense que si es centígrado a la menos 1, tenemos el análisis dimensional da correctamente, los centígrados se van con los centígrados y va a quedar longitud y longitud de los dos lados. Estos coeficientes de sensibilidad, como les dije, son dependientes del material en cuestión. En la guía de Duco, la guía impresa, en la parte de atrás, en las últimas páginas, van a encontrar toda una serie de constantes que se usan a medida que se va dando el práctico. Hay una tabla que tiene que ver con coeficientes de expansión, ¿sí? De ahí van a sacar ese dato cuando tengan un problema. Expansión térmica lineal y volumétrica, ¿sí? Porque hay una foto de un termómetro ahí. Ese tipo de termómetros de mercurio precisamente se vale de esta propiedad física para poder funcionar. Nosotros tenemos un bulbo que tiene mercurio líquido y ese material es altamente sensible a la temperatura, ¿sí? Eso quiere decir que va a tener un alfa que le va a permitir expandirse mucho ante un pequeño salto térmico. Si nosotros tomamos esa propiedad del mercurio y la metemos dentro de un pedazo de vidrio, no me sale cómo se llama, bien, lo metemos en una porción de vidrio en donde dejamos un caño adentro para que se pueda expandir y calibramos cuánto se va a expandir a partir de X salto térmico, lo que logramos hacer es un termómetro, ¿sí? En definitiva, el termómetro va a usar un material que va a tener un muy buen alfa para poder expandirse en esa situación, ¿sí? ¿Por qué vamos a hablar de lineal o de volumétrica? Porque en definitiva a veces nos va a importar saber cuánto crece en una dimensión, o sea, en una línea, algo, o a veces nos va a importar cuánto crece en volumen. También nos podría importar cuánto crece en superficie, algo en dos dimensiones y no en tres. Pero bien, no está este caso en nuestra guía. Fíjense que para la expansión volumétrica la fórmula es la misma, solo que el coeficiente va a cambiar, ¿sí? El coeficiente en vez de ser alfa va a ser beta y va a tener otro valor. Dos ejercicios tenemos en la guía de Duco, lo vamos a explicar rápidamente. Si bien está la solución acá, sería interesante que ustedes lo puedan hacer sin mirar la solución para ver si realmente comprendieron. Ejercicio 1.8. Los remaches de aluminio en la construcción de un avión se fabrican más grandes que el agujero en el que van colocados y se enfrían con hielo seco. Si el diámetro del agujero es de 4,5 milímetros, ¿qué diámetro debe tener el remache a 23 grados para que su diámetro sea igual al del agujero a menos 78, suponer el coeficiente de expansión lineal del aluminio como constante? Un trabalengua que ahí lo vamos a empezar a desglosar. Primero, la primera deducción, y esto tiene que ver con la parte práctica y con encontrar el sentido de las cosas y que no sean solo números matemáticos, es pensar por qué yo voy a fabricar más grandes los remaches del agujero en el que lo voy a colocar. Harán sus suposiciones. Lo que está sucediendo aquí es que, si ustedes se imaginan un aeroplano, un avión, se fabrica en el suelo, se fabrica con unas temperaturas ambientes de 20 grados, 25, 30, ¿sí? ¿Y qué pasa? El avión, cuando esté volando por arriba de las nubes a 8.000 metros de altura o más, la presión del aire y la temperatura van a bajar drásticamente, ¿sí? En ese contexto, todo el avión, todos los materiales del avión van a sufrir estos cambios de dimensión. Específicamente con los remaches se tiene este cuidado porque es lo que mantiene el avión unido. Entonces se fabrican mucho más grandes, se enfrían en el momento de colocar y van a quedar, imagínense, a presión.
colocadísimos a mucha presión. Esto va a permitir que el avión, cuando esté en una temperatura muy baja, el remache siga funcionando, ¿sí? Siga todavía agarrando la parte del avión, ¿no? Bien, ahora sí, imagínense que el avión se está fabricando entonces a 23 grados. Nosotros queremos que a menos 78 siga teniendo 4,5. A 23 va a tener más, ¿sí? Porque hay más temperatura, entonces va a tener mayor tamaño. La pregunta es, ¿qué tamaño va a tener al momento de fabricación? ¿Sí? Entonces lo que nosotros vamos a calcular, bueno, está ahí el dibujo a la derecha, el diámetro a 23 grados, fíjense que es más grande que el diámetro a 78, perdón, a menos 78. El alfa para el aluminio lo vamos a considerar constante en todo el rango de temperatura, lo sacamos del libro y vale 2,4 por 10 a la menos 5 centígrados a la menos 1, o 1 dividido centígrado. Bien, con estos datos entramos a nuestra ecuación. El diámetro es una propiedad lineal, digamos, de nuestro cuerpo, entonces usamos el alfa, ¿sí? Por eso usamos alfa y no beta, que es volumétrico. El diámetro es una cosa que se mide en línea. Entonces, el delta D va a ser alfa por delta C, por D0 por el delta de temperatura. Está todo en letras y recién al final están los números, ¿bien? Si desglosamos nuestra ecuación, llegamos al punto en que nosotros tenemos D, el diámetro final, el diámetro de la temperatura final menos el diámetro de la temperatura inicial va a ser igual a alfa, estoy aquí, a alfa por el diámetro inicial, temperatura final menos temperatura inicial, ¿sí? En esta ecuación, esta temperatura siempre es con este diámetro, con este, y esta temperatura siempre es con este diámetro, ¿sí? Ustedes pueden pensar la situación de contracción. En una contracción la temperatura final va a ser más baja y el diámetro final va a ser más chico, o pueden pensar una dilatación, la ecuación les va a dar lo mismo, ¿sí? Esto funciona si están pensando en contracción o dilatación. La resolución aquí, bueno, el diámetro inicial pasa dividiendo al lado izquierdo, la ecuación queda en función de D dividido D0, seguimos nuestro desarrollo, y en definitiva el diámetro inicial va a ser el diámetro final dividido la sensibilidad, el coeficiente térmico, por el saldo térmico más 1. ¿Bien? En este caso nosotros estamos considerando un diámetro inicial de 4,5 milímetros, perdón, un diámetro final de 4,5 milímetros, y está muy bien porque esta es nuestra situación final. Nosotros lo estamos pensando aquí como si fuera una contracción. Entonces, D va a valer 4,5, que es lo que queremos que el avión, cuando esté volando y esté a menos 78 grados, todavía mantenga un diámetro que mantenga unido el avión. Abajo, bueno, nuestro coeficiente, fíjense, temperatura para este caso, sin el cerito abajo, es menos 78, y temperatura inicial, que sería para este caso, es 23. Ese menos es de la ecuación. En definitiva, si ustedes entran esto en la calculadora, les va a dar 4,510 milímetros, ¿sí? Ustedes, cuando fabriquen el remache a 23 grados, lo van a hacer a 4,510 milímetros, y cuando esté volando y esté a menos 78 grados, va todavía a mantener una dimensión que la va a mantener unida, va a ser 4,500. Bien, este es un ejercicio con expansión, entonces, o contracción lineal. Si pasamos al otro, estoy acá mirando la cuenta. Bien, fíjense, en todo caso, cualquier cosa lo revisamos esto. Estoy viendo que este número me tendría que dar bastante negativo.
Ah, bien, pero está multiplicado por un número muy chiquito. Está bien, está bien. Está muy bien. Seguimos con el otro ejercicio. No quiero que se me haga muy largo el video porque después no lo miran. 1.9. Este es el otro ejercicio de la guía Educo que va a hablar ahora de expansión volumétrica. Me dice que un tanque de acero se llena totalmente con 2,80 metros cúbicos de etanol. Ya estamos en 3 dimensiones. Y tanto el tanque como el etanol están a 32 grados, por eso dice ambos. Después se enfrían a 18, ¿sí? De 32 pasamos a 18 y pregunta qué volumen adicional de etanol entrará en el tanque. De vuelta, tratamos de entender el problema. Lo que nos está sucediendo aquí es que tenemos dos elementos, un tanque de acero y una sustancia que es etanol, que miden las dos en conjunto 2,80 metros cúbicos. ¿Sí? Los dos están en ese nivel de volumen. El tema es que cuando se enfría, uno ya supondría por la pregunta que nos hace, el tanque se va a encoger bastante menos que el etanol. ¿Sí? El etanol va a tener un beta, un coeficiente que va a hacer que responda mucho más a la temperatura, entonces se va a encoger. Entonces yo podría tener volumen adicional en este tanque. ¿Sí? Un, un caso que se puede dar es cuando un tanque explota, o lo que sucede es que si se calientan dos materiales, el material de adentro, imagínense un líquido o un gas, al subir la temperatura va a querer expandirse, va a generar presión sobre el tanque no va a expandirse tanto como el interior y se puede producir una explosión. Bien, entonces se comprimen los dos. Ahí está el salto volumétrico, o sea, el cambio de volumen para el etanol. Lo calculo con el beta del etanol, que vale 75 por 10 a la menos 5. El volumen inicial y el salto de temperatura, ¿bien? Bueno, ahí falta está cortado, pero bueno, es 32, la temperatura inicial. Fíjense que me da un diferencial, un delta que es negativo. Eso tiene que ver con que se encoge. ¿Cuánto se encoge? 0,0294 metros cúbicos. Uno podría pensar que este número es muy, muy chiquito, pero en realidad metros cúbicos es una variable grande. Siempre depende de lo que es grande y lo que es chico, pero nosotros podemos pensar ese número como 29,4 litros. ¿Sí? 29,4 litros, ya se pueden imaginar un balde importante. Bien, eso es cuánto encoge el etanol. Cuánto encoge el recipiente lo calculamos de igual manera, pero con el coeficiente del acero. Si se fijan, el coeficiente del acero es mucho más chico, está en el orden de 10 a la menos 6, versus el otro que está en orden de 10 a la menos 5 o a la menos 4, porque el 75 podría ser 7,5. La reducción del tanque es 1,219 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Así que, bien, eso ya si lo piensan en litros, es menos de un litro, ¿sí? No, perdón, sí, es menos de un litro, serían 121 centímetros cúbicos. ¿Cuánto gano yo entonces de capacidad en el tanque por enfriarlo a 18? 0,029 metros cúbicos. ¿Sí? 29 litros le gané a esta situación. Se podría usar un dígito más de precisión para entender la resta ahí, porque las cifras significativas llegan al orden de la 10 milésima. Por ahí fíjense ustedes con una 10 milésima para ver el efecto, ¿no? Porque 0,029 es el mismo número que está en el etanol y no depende solamente del etanol. Bien, gente, esto con saltos térmicos y cómo varían las dimensiones del material. Nos vemos la próxima. Saludos.